hablábamos con él hace un momento con Carmencita, el doctor Jessy Reyes, hijo del magistrado Alfonso Reyes Echandía, de la Sala Penal y presidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Jessy, muy buenos días para usted otra vez. Muy buenos días, Gustavo, a usted, a todo su equipo de trabajo y a los oyentes. Me alegra muchísimo tenerlo hoy, en una fecha que es especialmente triste, pero que nos sirve también para recordar el enorme precio que la justicia ha pagado en este país. ¿Usted qué recuerda de su papá? ¿Cuántos años tenía cuando la toma y la retoma del Palacio de Justicia? Mi padre tenía en esa época 53 años y era pues básicamente un académico. Él dedicó su vida a la universidad, a la enseñanza, a la investigación. Y las pocas oportunidades en que prestó algún servicio fuera de la universidad tuvo que ver con la administración pública. Él fue un par de años magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Luego fue también un par de años viceministro de Justicia, cuando el ministro era el doctor Jaime Castro. Y finalmente pues fue magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y presidente en el año en que murió. Pero esos fueron como tres paréntesis que tuvo en su vida profesional, que como le decía hace un rato, la dedicó fundamentalmente a la academia. Su vida era la universidad. Desde muy joven vivía literalmente en la universidad, porque cuando comenzó a trabajar tenía un cuarto dentro de la universidad donde vivía. Después, cuando se graduó, consiguió un apartamento al frente de la universidad y a eso dedicó su vida fundamentalmente. Entonces yo diría que fue Alfonso Reyes un educador, un académico y un investigador fundamentalmente. Doctor Reyes, ¿usted cuántos años tenía cuando sucedió la toma y recuerda cómo se enteró, cómo le dijeron lo que estaba pasando en el Palacio? Sí, yo tenía 26 o 27 años. Ya me había graduado de abogado también en el externado y había comenzado a ejercer la profesión. No era, por supuesto, una época de teléfonos celulares, de tal manera que no había esa inmediatez de la noticia como hay hoy. Yo había terminado de dar una vuelta por los juzgados de Palo Quemado para revisar expedientes. Y regresé a mi oficina y cuando regresé ahí un amigo me llamó por teléfono y me preguntó dónde está su papá. Le dije, bueno, no sé, debe estar en el externado porque justo por la hora papá debía estar o en el externado o en la corte. Era una hora a la que debería haber terminado una reunión en el Departamento de Penal del Externado y debería estar bajando a la corte. Por eso le dije, mira, no lo sé, o en el externado o en la corte. Me dijo, es importante que averigüe dónde está. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque el M-19 se acaba de tomar el Palacio de Justicia. Yo llamé entonces a la secretaria de mi padre en el externado. Le pregunté y me dijo, no, ya salió hace, pues no sé, 10 o 15 minutos salió hacia la corte. Entonces en ese momento me enteré que el M-19 se había tomado el Palacio de Justicia y que mi padre ya estaba en la corte. Hernando, lo escucha el doctor Jessy Reyes a esta hora en Caracol Radio. Doctor Jessy, con un abrazo afectuoso, le quiero preguntar lo siguiente. Usted, por ejemplo, su hermano, usted vinculado a la Universidad Externado, su hermano rector también de universidad, siempre han tenido esa traza como su padre de la academia. ¿Cómo era Alfonso Reyes Echandía profesor? ¿Qué relación tenía con sus alumnos? Pues era un profesor, ante todo, muy estricto en el sentido de que llegaba a clase puntualmente, dictaba su clase hasta el final. Era un académico muy riguroso en el sentido de que siempre, a pesar de que dictó clase durante muchísimos años, preparaba su clase y tenía sobre todo una virtud envidiable que es la claridad. Uno lo escuchaba en clase y parecía que el derecho penal era sencillo.
Uno leía y lee todavía libros como el Manual de Derecho Penal que escribió y parece realmente que se trata de una asignatura muy fácil, muy simple. No porque lo sea en estricto sentido, sino por lo que le mencionaba hace un rato, porque tenía la virtud de ser muy claro en la transmisión del conocimiento, de tal manera que sus alumnos lo querían mucho por su claridad, por su profundidad, por su rigor académico y por ser siempre un profesor muy justo frente a los alumnos. Estamos hablando con Yesir Reyes, el hijo del magistrado Alfonso Reyes Echandía, hoy en esta triste conmemoración de los 40 años del asalto al Palacio de Justicia. El doctor Alfonso Reyes Echandía, por supuesto, presidente de la Corte Suprema de Justicia en ese entonces. Diana Saray, la escucha el doctor Reyes. Doctor Reyes, todos tenemos grabados la voz de su papá, Alfonso Reyes, pidiendo ese cese al fuego. Durante todo este tiempo en el que él estuvo haciendo ese llamado, ¿ustedes como familia pudieron hablar con él mientras sucedía la toma? Sí, de hecho, esa llamada de la que usted habla tiene que ver con la conversación que yo tuve con mi padre. Yo hablé con mi padre unas 3 veces. En la primera oportunidad hablé con él y con el comandante Otero, que dio un plazo de 15 minutos para que cesara el fuego, o de lo contrario, todos los rehenes morirían. Transcurrieron esos 15 minutos y más sin que se lograra avanzar nada en una posible suspensión del ataque de las Fuerzas Armadas al Palacio. De tal manera que yo volví a llamar al Palacio, volví a hablar con mi padre, le pregunté si él había logrado algo, me dijo que no, pero que el director general de la policía, que en esa época era el general Delgado Mayarino, le había asegurado que la orden de cese al fuego ya había sido dada por el Ejecutivo y que parece que lo que había era un problema de comunicación, que la orden dada por el Ejecutivo no lograba llegar a la tropa. Le dije que si el problema era de comunicación, se me ocurría que él podía salir a los medios y transmitir ese mensaje. Me dijo que lo tenía que consultar con Otero, se lo preguntó a Otero, Otero dijo que le parecía bien, y razón por la cual yo llamé al director de noticias de Caracol, que en esa época era Yamid Amat, le di el número del teléfono donde mi padre contestaría, Yamid lo llama y esa es la grabación a la que usted hace referencia. Antes de saludar al doctor Carlos Medellín, que ya está con nosotros, quisiera simplemente su opinión sobre ese hecho histórico de que el presidente Belisario Betancur no hubiera hablado con su padre. Sí, eso también me lo dijo mi padre en esa segunda llamada que le comenté. Me dijo que había intentado hablar con el presidente de la República y que el presidente de la República no le había pasado al teléfono. Pues creo yo, es desde luego una interpretación mía, que no quiso pasar al teléfono porque ya debía ser consciente de que no tenía el control de la situación y no tenía absolutamente nada que decirle al presidente de la Corte. Estamos conversando con el doctor Yesir Reyes. También saludamos a esta hora al doctor Carlos Medellín Becerra, hijo del magistrado de la Sala Constitucional Carlos Medellín Forero. Doctor Medellín, gracias por acompañarnos en 6 AM hoy. Gustavo, a usted buenos días, al doctor Reyes y a sus oyentes. Buenos días. Doctor Medellín, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con su papá? ¿Qué recuerdo tiene de ese momento? Bueno, no, yo estaba en esa época estudiando mi especialización en París y no hablábamos con frecuencia porque eran otras épocas y hablar por teléfono era muy difícil y muy costoso. Entonces mi papá en esa época nos escribía cartas muy lindas que conservo, hablando de todo lo divino y lo humano. Y bueno, era difícil hablar con él por teléfono. Hablamos pues sí varias veces, pero en ese día específico no. Cuando nos enteramos también nos llamaron a mi hermano y a mí a París a contarnos lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era su papá? Su papá tenía una cantidad de inquietudes en la vida personal, no necesariamente jurídicas. No, mi papá era profesor, como el doctor Reyes. Dedicó su vida a la academia, a la cátedra universitaria,
en ese rol fundó la Universidad Central y participó en la fundación de la Universidad de América y fue rector de la Universidad Nacional, pero toda su vida fue dedicada al externado. Pero mi papá además era profesor de español, profesor de latín, y fue Premio Nacional de Poesía en 1951 y escribió varios libros de poesía y de cuentos. Mi papá decía que él era un poeta, magistrado y profesor, y además decía siempre que entre sentencia y sentencia escribía un poema. Entre sentencia y sentencia un poema. Déjeme saludar también a esta hora al abogado, al profesor Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, también parte de esa sala constitucional, ponente en la extradición. Profesor Gaona, gracias por estar en 6 AM, qué gusto volverlo a tener por aquí. Buenos días, Gustavo, tanto gusto saludarlos a todos, y a Yesida, Carlos Eduardo y a su mesa de trabajo. Gustavo, si me permite, en un minuto solamente quisiera decir, pues para evitar las llamadas de los periodistas, agradecer de nuevo la invitación del doctor Juan Manuel Galán a encabezar su lista al Senado, hacerle saber al público pues que no fue un rechazo al doctor Juan Manuel Galán, sino más hacia la política o la actividad del Congreso en la cual el suscrito no es un experto, y ocupaciones que me impiden hacerlo, pero me pareció una solicitud legítima, basada en circunstancias comunes de nuestra historia, de nuestros padres, y la preocupación latente sobre el narcotráfico en Colombia. Pero solo quería hacer esa claridad. Perfecto. Como ustedes saben, el doctor Gaona ha estado comprometido con su familia en una página muy interesante, www.manuelgaonacruz.org, que fácticamente presenta una cantidad de hechos que evitan que la gente beba en las aguas de las distorsiones de las nuevas narrativas que a veces son tan peligrosas. En esa página se cuentan también muchas cosas de la vida personal de su papá. Yo quisiera, doctor Gaona, que nos recordara cómo fue la última vez que usted habló con él, en los últimos días, cuando él estaba redactando esa ponencia de extradición y lo hacía en la casa hasta altas horas con la familia rodeándolo. Pues esa última charla fue tal vez de las más duras, pero la mañana fue como siempre una enseñanza. Las cosas más importantes que nos enseñó, nos las enseñó mientras caminábamos. A eso él le llamaba la ruta de la vida. Salíamos a caminar, a lo que ya no se podía naturalmente por razones de seguridad. Pero esa mañana hizo una excepción. Fuimos a la casa donde creció, donde se conoció con mi madre, a su colegio en el bachillerato, el Camilo Torres, y obviamente a los jardines del externado donde dictaba clase. Y era un domingo, además que la universidad estaba cerrada. Pero la caminata se pudo hacer brevemente. En ella nos ejemplificaba pues que la vida era como una ruta de 2 vías, y que había que saber caminar por el camino de la vida. Había que estar en el camino correcto, en el lugar correcto, viendo los carros que venían, no los que venían detrás, para que no los sorprendieran, porque para él los carros eran como los problemas, y decía que había que enfrentarlos en la dirección correcta, y que todos los carros, como los problemas en la vida, tarde que temprano pasaban, y que aún los que estaban parqueados, los más largos, como los camiones, pues pasaban si uno seguía caminando. Y tenía una frase que decía que uno nunca llega a su destino si solo camina en los días soleados. En los días de tormentas, cuando se forma el carácter, cuando se aprende a tomar decisiones, y que al final de la vida no importa, cada persona se traza su destino, pero también su distancia. Pero lo importante es el camino, porque al final el camino como la vida terminan. Esa era él, esas eran sus enseñanzas. Y ya, pues, naturalmente, al llegar a casa, sí ya llegó la conversación más difícil, porque, pues, lo de Pablo Escobar era inminente. Había llegado la última amenaza con un sobre en blanco y una carta en blanco y un escapulario. Y ya, pues, nosotros ya le habíamos preguntado varias veces quién era Escobar y por qué, pues, tantas amenazas, porque es que la verdad ya no se podía salir para nada. Él nos dijo que era un criminal que se quería tomar el país, que lo querían obligar a hacer algo que iba en contra de sus principios, y que eso era algo que nunca iba a hacer, por ningún motivo, fue su frase, por ningún motivo, repitió varias veces, y nos pidió que ojalá lo entendiéramos algún día. Y ya al día siguiente pues lo vimos partir con su ponencia de extradición al Palacio de Justicia. Esa fue la última vez que lo vimos.
Doctor Yesid, una de las situaciones previas a todo esto que hoy estamos recordando tuvo que ver con una tranquilidad que a usted y a su familia les dio el general Víctor Delgado Mayarino, que entiendo era muy cercano incluso a su papá, creo que eran amigos, y le dijo a usted el 30 de octubre de ese año del 85 que no se preocupara, que a su papá no le iba a pasar nada. Y también, no sé si en esa ocasión manifestó pues que sí, que los mismos magistrados habían pedido que se retirara la seguridad. Usted de ese episodio, ¿qué recuerda y qué reflexión hace hoy de lo que le dijeron días antes de que todo iba a estar bien? Porque lo que terminó pasando fue exactamente lo contrario. Sí, yo hablé con el general Delgado Mayarino en la fecha que usted menciona porque seguíamos muy preocupados con la posibilidad de que algo ocurriera. Yo había recibido alguna información en días previos sobre lo que podía ser un atentado grave contra la Corte Suprema de Justicia y decidí transmitirle esa información al director general de la policía. Él me dijo que no le prestara atención a esa clase de amenazas que él pensaba que no tenían fundamento. Yo le insistí en que convenía que revisara la seguridad de los magistrados de la Corte y me dijo, mire, no se preocupe, su papá tiene un esquema de seguridad muy sólido, pues lo cual era relativo. En esa época el esquema de seguridad que tenía el presidente de la Corte era lo que se llamaba técnicamente una escolta discreta. Mi padre andaba como en el carro de la presidencia de la Corte, que era pues un vehículo no blindado, y detrás del vehículo de la presidencia de la Corte circulaba un taxi con 3 agentes del DAS. Eso era lo que se llamaba en esa época una escolta discreta, y esa era la escolta del presidente de la Corte, que yo creo que era la más sólida, entre comillas, que tenían todos los demás magistrados de la Corte. Y después de asegurarme que esa le parecía una seguridad suficiente para el presidente de la Corte, me dijo, oye, sí, yo le garantizo que a su padre no le va a pasar nada. En ese día no se dijo absolutamente nada de retiro de la vigilancia del Palacio. Del retiro de la vigilancia en el Palacio nos dimos cuenta cuando se produjo la toma, y porque 2 coroneles de la policía afirmaron que ese retiro de la vigilancia había sido ordenado por el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo cual era absolutamente falso. Pues imagínese, iba el doctor Reyes Echandía a pedir que le retiraran la seguridad a la Corte en momentos de amenazas constantes. Estamos hablando con los hijos de los magistrados Reyes, Medellín y Gaona. Hernando, lo escucha el doctor Medellín. Ministro, un abrazo afectuoso. Usted ahora hablaba de obviamente las trazas profesionales en materia humanística de su padre y nos señalaba esa identidad de la poesía que de alguna forma su hermano Jorge Alejandro ha seguido, y está también la línea del derecho en la que usted ha profundizado siguiendo los estudios y las lecciones de derecho romano de su padre. Usted además, lo sé porque me lo ha exhibido varias veces, es un gran coleccionista del pasado, de cartas del Libertador. Quiero por eso preguntarle qué tanto hay de su padre en usted y sobre todo en esa afición a la antigüedad, al derecho romano y esa colección de temas simbólicos para nuestra nación. Sí, gracias, Hernando. Bueno, el derecho romano ha sido una constante en mi familia. Mi abuelo, Carlos Medellín Aldana, fue magistrado de la Corte también y magistrado del Consejo de Estado y también profesor de derecho romano toda su vida. La historia del derecho, como la historia en general, no es otra cosa que saber de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Y hay que verla siempre así. Por eso la necesidad de que los hechos y la verdad histórica sea una constante, porque desafortunadamente, y el caso del Palacio de Justicia es así, si se relatan otras verdades, o se construyen otras verdades que son mentiras, pues se distorsiona no solo la historia, sino el presente y por supuesto el futuro. Y esa
actitud frente al presente, sin olvidar el pasado, es lo que llaman nova et vetera, es decir, lo antiguo y lo nuevo, no en función de simplemente conocer lo antiguo, sino de recoger las cosas importantes del pasado para construir un futuro mejor. Ese es el lema de la Universidad del Rosario, Nova et Vetera, y es el nombre del colegio que mi papá fundó, del cual fueron estudiantes y bachilleres el doctor Jessy Reyes y el doctor Gaona y el doctor Calderón, el hijo del doctor Calderón, porque en los hechos del Palacio de Justicia murieron 11 padres de familia del Colegio Claustro Moderno, incluido su rector. Los magistrados tenían esa constante, profesores, seres humanos correctos, decentes, y ese era el perfil de los magistrados, que además, permítame saludar a Gustavo Gómez, hijo de uno de los magistrados de esa Corte Suprema de Justicia. O sea que aquí hay 4 hijos de magistrados, no solamente los otros. Doctor Medellín, muchas gracias, muy amable por su deferencia. Bueno, hay una cosa curiosa, doctor Jessy, a propósito de lo que acaba de mencionar el doctor Medellín. ¿Me escucha, doctor Jessy? Sí. A usted sí, pero no tengo audio cuando habla el doctor Medellín. No, ¿cómo es el asunto de la cátedra de Derecho Romano? Pues es que Carlos Medellín lleva dictando Derecho Romano en el Rosario 100 años. No porque el doctor Carlos Medellín, con el que acaba de hablar usted, tenga 100 años. Es que su padre dictaba Derecho Romano en la Universidad del Rosario y se llamaba Carlos Medellín, fue el magistrado que murió en el Palacio. Pero además su abuelo, que también se llamaba Carlos Medellín, dictaba Derecho Romano en el Rosario. Entonces sí, el doctor Carlos Medellín lleva 100 años dictando Derecho Romano en el Rosario. Doctor Medellín, ¿y cuántos faltan? ¿Cuántas décadas más quedan? No, pues no tengo 100 años, pero ya casi, Gustavo. Y desafortunadamente, hombre, no lo quisimos así, pero llevamos 40 años con este tema, desafortunadamente, y es increíble pues que haya necesidad de recordar, de rectificar, y nosotros ese tema de insistir y de persistir, pues se volvió nuestra vida. Eso le pasa a Mauricio Gaona, a Jessy Reyes y a todos los demás. Precisamente, profesor Gaona, quería tocar un tema que es muy delicado en los últimos días, ha sido objeto de muchos comentarios que no entendemos. Uno podría pensar que no hay duda alguna en que todo lo que tenía que ver con la extradición fue determinante en lo que pasó con la Corte en ese momento, antes, después de la toma del Palacio de Justicia, pero algunas voces dicen que no es tan determinante. ¿Sí o no la extradición fue un capítulo fundamental en todo lo que pasó? Pues es que me parece que eso es verdaderamente inverosímil, pero siguen esas narrativas tratando de sembrar la duda. Ahora entiendo que es porque había fotocopias de los expedientes en otro lado, entonces no era necesario tomarse el Palacio de Justicia. Es la narrativa que entiendo. A ver, pues hay que ver lo que hicieron los magistrados antes, después y durante la toma, y naturalmente lo que hizo Pablo Escobar antes, durante y después de la toma. Y yo creo que allí ustedes encuentran claramente la trazabilidad de los intereses. La persona más beneficiada por la toma del Palacio de Justicia fue Pablo Escobar. De eso no queda ninguna duda. No solamente se destruyó la evidencia, recuerde que esas copias llegaban después, no era que las mandaran todos los días. Estamos hablando de una época donde no había computadores. Esto se manejaba de otra manera. Las solicitudes de extradición, las últimas, las más importantes, estaban allí. Eso lo declaró el vicepresidente de los Estados Unidos, George Bush. También el embajador de los Estados Unidos de la época, Anthony Gillespie Jr. Las declaraciones están traducidas al español en la página manuelgaonacruz.org, desde el New York Times y desde el archivo diplomático que nosotros sacamos de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos directamente, desclasificado por el Departamento de Estado. Y la conclusión del gobierno de los Estados Unidos es que esas evidencias ellos las habían entregado y que estaban en la Corte Suprema de Justicia, que los magistrados habían sido ejecutados, por lo menos el caso de Manuel Gaona Cruz, y que Pablo Escobar financió la toma. Eso está en las declaraciones de ellos. Incluso el embajador cuenta el episodio de qué pasó después de la toma, cuando el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia llega a decirle que están amenazados otra vez, solamente un mes después,
y a pedirle soporte para que lo ayude a salir del país. Ahí está la declaración completa, eso no lo estoy diciendo yo. ¿Y qué fue lo que pasó después? Pues lo que pasó después es que el magistrado Hernando Vaquero Borda fue asesinado en julio del 86. Era de los últimos que había estado en Washington precisamente y que conocía muy bien el tema de la extradición, porque él había trabajado mucho con el doctor Reyes en el Código Penal de 1980, de manera que también tenía una lectura muy precisa sobre eso. Con el asesinato de él, la Corte totalmente intimidada, utilizando una jurisprudencia muy débil sobre vicios de forma, la firma del presidente mientras estaba por fuera del país, etcétera, para no entrar en detalle, simplemente tumba la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que por 3 años, desde la primera sentencia, el primer negocio llega en el 81, pero desde la primera sentencia en el 82 hasta la última del doctor Medellín, el 3 de junio de 1985, por la marco de Manuel Gaona Cruz, el 21 de marzo de 1985, donde se establece esa tesis intermedia, pues esa jurisprudencia lo que hizo fue impedir la declaratoria de inconstitucionalidad de ese tratado. Ahora, ¿dónde estaba Pablo Escobar en ese momento y quién era? Yo he insistido, no estamos hablando de un criminal cualquiera, ni siquiera un paramilitar o un guerrillero. Estábamos hablando del criminal más rico y poderoso, no de Colombia, sino del planeta, en cifras, por los organismos de inteligencia. Eso están ahí, los informes los publicamos nosotros, están traducidos al español, con cerca del 85% de la cocaína que ingresa a los Estados Unidos, casi el 70% de la cocaína que ingresa a Europa, en noviembre 6 de 1985. Y él fue el que puso la demanda, fue el abogado de Pablo Escobar. La colocaron en la Secretaría de la Corte 2 días después de la última sentencia del doctor Medellín, el 5 de junio. Y esa demanda le llega a Manuel Gaona Cruz por reparto, para ser el ponente. Y esa ponencia es la que está estudiando la Sala Constitucional el 6 de noviembre, a esa hora. La sesión empezó, dicho por el secretario de la Sala Constitucional, empezó a las 9:30. Manuel Gaona Cruz estaba en uso de la palabra y estaba hablando de la extradición, estaba haciendo la historia completa de la extradición para explicar por qué, explicando otra vez la tesis intermedia, reafirmando la posición de la Corte una vez más. Pablo Escobar era miembro de esa lista de extraditables, por supuesto, todo el cartel de Medellín, y más de 100 extraditables que se entregaron. ¿Cuándo? El día que el M-19, a través de su Alianza Democrática, logró pasar por el Congreso, con excepciones notables de algunos, pero no fue más de 5 votos en contra y 45 a favor, una prohibición constitucional. ¿Para qué? Para que no hubiera extradición en Colombia. Y además de eso, pues, solo hay que seguir la trazabilidad de los crímenes, la cantidad de cosas que Pablo Escobar hizo en Colombia para desestabilizar el país e impedir su extradición. Empieza con el asesinato del doctor Rodrigo Lara Bonilla, sigue con la Corte Suprema de Justicia, Hernando Vaquero Borda, Enrique Lomurtra, el procurador Osa Escobar, etcétera. Es decir, los crímenes son incluso el avión que vuela en el aire, un narcotraficante con pasajeros inocentes, o la bomba del DAS, y yo puedo seguir así, más de 1000 policías. Entonces, decirnos ahora que un señor que hizo todo esto, que nos hizo inteligencia a nosotros, porque es que a nosotros, repito, al Manuel Gaona Cruz no recibió ninguna amenaza de los militares, y de hecho era profesor en la Escuela General Militar Santander, me parece que el doctor Reyes también lo era, Jessy me corregirá, y por varios años estuvieron dictando allá, además de externado a otras universidades, de manera que no tuvieron protección desde la última vez de esa sentencia famosa del Estatuto de Seguridad que quieren ahora traernos, del 81, 82 sentencia, hasta el 85 no tuvo protección, entonces hubiera podido atacar el magistrado, mientras que las amenazas de Pablo Escobar y la protección era producto de eso. Entonces yo no veo cómo casa cuando el mismo magistrado ponente de la extradición, Manuel Gaona Cruz, ¿qué está haciendo 3 días antes de la toma? Está presentando una denuncia penal contra Pablo Escobar y los extraditables en el juzgado 71 de instrucción criminal, que llevó a un resultado muy básico, que la persona que lo interceptaba, que nos interceptaba a nosotros, que nos grababa, fue la misma que interceptó los teléfonos de Rodrigo Lara Bonilla. Entonces, realmente esa es una historia, que lo he dicho varias veces, que solo se creen los niños. El recuerdo también del procurador Carlos Mauro Hoyos. Doctor Jessy Reyes, exministro, de todas las distorsiones, de todas las cosas que no cuadran con lo que ustedes vivieron o han podido experimentar como familia, ¿cuál es la que más le duele? ¿Cuál es la que más dice, esto no está bien, esto que se está diciendo no es la verdad? Pues hay varias, pero pues una es la que acaba de mencionar el profesor Gaona, por supuesto, pero otra tiene que ver con lo que hablamos hace un momento, que fue la afirmación de 2 oficiales de la policía, en el sentido de que mi padre
había ordenado la retirada de la vigilancia del Palacio de Justicia, porque además cuando hicieron esa afirmación lo hicieron curiosamente con mucha precisión. Dijeron, esa fue una reunión que tuvimos personalmente en el despacho del presidente de la Corte Suprema de Justicia en la mañana del 30 de octubre de 1985. Y esa precisión fue muy importante porque en la mañana del 30 de octubre de 1985 yo estaba llevando a mi padre al aeropuerto en El Dorado, en Bogotá, a las 6 de la mañana, para dejarlo en un avión que lo llevó a Bucaramanga a dictar unas conferencias, con lo cual estaba clarísimo que él había estado todo el día en Bucaramanga, y ese es el mismo día en que yo dejo en el aeropuerto a mi padre, y de regreso por la calle 26 entro a la Dirección General de la Policía a hablar con un delegado Mayarino y recomendarle que reforzara la vigilancia de los magistrados de la Corte por la probabilidad de que hubiera algún atentado contra ellos en los próximos días. Esa quizás ha sido una de las mentiras más que más relevancia ha tenido para mí, porque claro, intentaron cargar la responsabilidad del retiro de la vigilancia, que fue determinante en el desenlace de la toma del Palacio de Justicia en cabeza de mi padre. Doctor Carlos Medellín, ¿cuál es su lectura del rol del presidente Belisario Betancur en estos hechos? A ver si me escucha el doctor Medellín. Sí, Gustavo, aquí estoy. Le preguntaba por su opinión sobre lo que pasó con Belisario Betancur estos días, del 6 y 7. No, pues una ausencia total de manejo, una ausencia total de control de la situación y una ausencia de poder. El poder civil cedió, el poder civil no existió, cedieron el control de la situación en la fuerza pública, y no tuvo Betancur la altura y el carácter del manejo de la situación. Pero además Betancur no solamente por omisión es responsable de toda esta tragedia, sino que él fue cambiando las versiones. En los primeros días dijo que para bien o para mal asumía responsablemente la responsabilidad de todo y que él había tenido el control y de la situación, y después cambió la versión. Después en los procesos y en los testimonios, él le dijo que había dado la orden de salvar la vida de los magistrados, un poco vago, un poco equívoco. La actitud de Betancur es lamentable y la historia así se lo cobrará. Hace unos días hablamos con el profesor Gaona a propósito de la presentación de la página que les menciono, www.manuelgaonacruz.org, y en esa conversación que tuvimos aquí en Caracol Radio, el profesor mencionó a nuestra compañera de mesa, Diana Saray Giraldo, a propósito de un perfil que ella había escrito hace unos años. Diana Saray acaba de publicar en la página de Caracol Radio, ahí la pueden leer ya en este momento, el texto en parte inédito de esas conversaciones que tuvo para construir el perfil, y le quiere leer al profesor Gaona y a todos los colombianos una parte de esta obra. A ver, Diana Saray, la escuchamos. Doctor Gaona, es que llevo semanas, días escarbando en todos los recuerdos y pude encontrar esa desgrabación de esa conversación en la que estaba su mamá, doña Marina, su hermano mayor Manuel y usted, recordando esos últimos momentos y esa vida inigualable de Manuel Gaona. Y quiero leerle este párrafo que hasta hoy, como dice Gustavo, pues se hace público, donde se está relatando precisamente esa última conversación en la que su papá jugó con Juliana, le decía pastelito, se reía y le decía a Marina la tristeza que le daba no verla crecer. Dice, la noche antes de la toma del palacio, Manuel Gaona estaba trabajando en la ponencia de la sentencia de constitucionalidad de la extradición. Marina lo vio muy alterado. Él le dijo que se sentía mal, estaba muy inquieto. Marina le pidió que dejara la ponencia para el jueves. Manuel le dijo que no, que la extradición se iba a fallar en la sala que comenzaba el miércoles 6 de noviembre a las 11 de la mañana, y le pidió, cosa que nunca hacía, que lo llamara a esa hora, y que si estaba en la sala, le pidiera a Isabel, su secretaria, que lo sacara. A las 11 de la noche volvió a acostarse, y a la 1 de la mañana se volvió a despertar,
Insistió en que no podía aplazar la sala y siguió trabajando. Esos días, en una intervención en la clase en el externado que recuerdan los alumnos, le dijo Gaona con tono nostálgico una frase que les quedó grabada a todos: la justicia no se negocia, se aplica, aunque haya que fusilar a los magistrados de la Corte Suprema. Y en esa conversación recordaban que en los restos calcinados del palacio fue encontrada la agenda de Manuel Gaona Cruz. En ella se alcanzaba a leer: miércoles 6 de noviembre de 1985, sala exequibilidad de la extradición. Todo el texto completo de esta larga conversación está en la página, pero yo le quiero preguntar, doctor Gaona, ¿por qué, si era tan claro que Pablo Escobar estaba detrás de esta toma del palacio, nunca se investigó esa línea? Diana, muchas gracias. Yo creo que la respuesta estaba, desafortunadamente esta persona falleció esta semana, curiosamente, lamentablemente, con Fabio Castillo, que era un periodista que se formó con Guillermo Cano, que escribió la investigación más completa de los años 80 sobre narcotráfico, guerrilla y la clase política colombiana, que se llamaba Los jinetes de la cocaína. Él alcanzó a enviarme un mensaje de gratitud a través del periodista Óscar Alarcón antes de fallecer, después de la entrevista que tuve con Gustavo. Pero no alcanzamos a contactarnos, pero sí publiqué su trabajo. Y se lo digo ¿por qué? Porque Fabio fue el único periodista que se atrevió a contar esas historias, están en su libro, pero es que escribir eso en los 80, cuando Pablo Escobar estaba en el punto más alto, para los colombianos que estaban vivos en 1985 al 87 saben que era oponerse o enfrentarse a Pablo Escobar. Yo ya lo he dicho, la cantidad de jueces y policías que él asesinó era inmisericordia. Tal vez las personas se les ha olvidado porque eso es parte de la idiosincrasia política colombiana, es tratar de hacer que se olviden las tragedias. Pero ustedes acuérdense cómo dinamitó a Colombia, por todas partes, la cantidad de bombas era por todas partes. Él subyugó al Estado de Derecho, al punto que no creo que exista otro criminal, ni siquiera la Cosa Nostra en Sicilia y en Palermo lograron eso, que haya logrado que el Estado haga dos cosas: uno, que le cambien la Constitución; dos, que diga bajo qué leyes y términos se entrega; tres, que construya su propia cárcel o la supervise. Y que hasta el viceministro de Justicia le tienen que pedir cita para ir a verlo. Entonces, todo ese andamiaje, todo ese poder de Pablo Escobar se vio muchas veces reflejado. Ahora imagínese investigarlo. Era muy difícil, aunque sí hubo una juez, y hay que destacarlo, que llegó a hacer eso. Esa fue la doctora Clemencia García, parece, de Useche, la juez de orden público en 1992, la misma que expidió un fallo o una resolución solicitando orden de captura sin excarcelación contra toda la cúpula militar del M-19. 31 miembros, la lista está publicada en la página web si la quieren ver, con la foto en primera página del diario El Espectador, la cual avalamos obviamente con El Espectador, con la jefe de archivo. Ella sí logró establecer, y después lo dijo en otra emisora colombiana años después, que existió un concierto para delinquir entre el narcotráfico, que no tenía ninguna duda que existió un concierto para delinquir entre el narcotráfico y la guerrilla del M-19, y por eso es que la resolución de ella, contrario a muchas otras, el juez, por ejemplo, 30 de instrucción criminal nos habla de que estos delitos no eran indultables. Las violaciones de derechos humanos eran atroces, y compulsó propias obviamente contra mando militar, y incluso que se investigara al presidente Belisario Betancur, por lo menos le pidió a la Corte que hiciera eso. Pero lo que más hizo en ese momento, fue decir que había sido incendio y terrorismo, y que ese incendio había sido producto de la quema de la biblioteca o de los archivos de la biblioteca de la Corte Suprema de Justicia. Eso es parte del récord de la historia. Claro, hay indultos que hicieron que su trabajo se borrara, como el del juez 30 de instrucción criminal, en el sentido de que no pudiera progresar, pero los fallos están ahí y hacen parte del récord de la historia. Estamos ya terminando esta conversación porque cada uno de ellos tiene sus obligaciones, algunas de ellas relacionadas precisamente con estar al lado de su familia. Doctor Gaona, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos. Gracias, muy amables, un saludo a todos, muy gentil.
Doctor Yesid, antes de despedirlo, quisiera tocar con usted un tema que puede ser intrascendente, pero que tiene hoy para nosotros los colombianos un gran valor. Todo esto del Palacio de Justicia se ve allá, en el pasado, como un hecho. En ese momento fue impensable que se tomaran una sede judicial como el Palacio de Justicia. ¿Lo sorprende con el paso del tiempo todo lo que ha pasado en materia de irrespeto a la justicia, a veces de parte de las propias autoridades? Hoy el presidente de la República, por ejemplo. Sí, desafortunadamente lo que se mostró en esa época, en el 85, es que era de las tres ramas del poder público la que tenía como menos respaldo y menos protección desde el punto de vista de la institucionalidad. Alguien dijo después de la toma del Palacio de Justicia, con razón, que era la rama seca del poder público. Y desafortunadamente, pues sigue de cuando en cuando habiendo ataques a la administración de justicia, una administración de justicia que se ha ido consolidando con el paso de los años. Tenemos instituciones sólidas, tenemos instituciones fuertes. Los servidores de la administración de justicia son probablemente los más sacrificados, tienen muchísimo trabajo, muchísimas responsabilidades, y se tiene la tendencia a veces a descalificar su trabajo y el resultado de sus investigaciones y sus sentencias sin tener mucho conocimiento de lo que hay detrás de cada decisión judicial. Entonces sí, creo que desde esa época, desde noviembre de 1985, quedó en evidencia la desprotección de la administración de justicia, y desafortunadamente, como menciona usted, hasta épocas recientes se sigue cuestionando el trabajo de la administración de justicia. Doctor Yesid Reyes, muchísimas gracias por estar con la audiencia de 6 AM. A usted y a su familia un gran abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.